Muy buenos días, señoras. Me da mucho gusto saludarlas, aunque sea en esta forma. Ya sé que no es lo mismo cuando estábamos aquí presencial, pero gracias a esta tecnología podemos vernos las caras y podemos seguir adelante con nuestras clases. Si les parece, lo primero que vamos a hacer es rezar nuestra oración a la Sagrada Familia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sagrada Familia de Nazaret, ayúdanos a ser instrumentos de paz. Concédenos que el amor, fortalecido por la gracia, sea una fuente de, sea más fuerte que las debilidades y las pruebas que como familia a veces pasamos. Que siempre tengamos a Dios en el centro de nuestros corazones y seamos testigos de su amor. Amén. Bueno, pues en esta sesión vamos a dar los 4 temas que corresponden al siguiente mes de formación moral avanzado. Yo les voy a dar 2 y después la señora Ana María les va a dar otras 2. Así es que por favor, cuando yo acabe, no se me vayan, porque la señora Anita se me va a quedar solita y se va a poner a llorar. Así es que vamos a empezar. Nuestro evangelio del día de hoy es el 28 domingo ordinario que dice: ve y vende lo que tienes y sígueme. Esto está en el evangelista Marcos, en el capítulo 10, versículos del 17 al 30. Por favor. Por favor, gracias. Ahora, el objetivo de esta lección, ¿cuál es? Es comprender la radicalidad que implica el seguimiento de Jesús, el desprendimiento que exige. Para seguir a Jesús no basta con ser buenos, yo le pondría el buenos entre comillas, por el cumplimiento de los mandamientos. Ser cristiano empieza donde termina ser bueno, es decir, más allá de ser bueno. Entonces vamos a hacer nuestra invocación al Espíritu Santo para que nos ilumine, en especial a mí, porque yo delante de una cámara, leyendo allá y leyendo acá, me pongo bien nerviosa. Pero vamos a ver, al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora me la cambia, Silvita, por favor. Me la cambian, por favor. Vamos a leer el Evangelio. Normalmente, si se acuerdan, las que estaban con nosotros, íbamos intercalando a distintas personas que eran los personajes que están escritos aquí en el Evangelio. Ahora pues los voy a leer yo todos, ¿verdad? El lector dice: mientras Jesús iba de camino, un hombre corrió hacia él, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Ya conoces los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes, honra a tu padre y a tu madre. El lector dice: maestro, le contestó él, la persona que se le había acercado, todo esto lo cumplo desde mi juventud. Jesús lo miró con amor y le dijo: una cosa te falta, anda, vende cuanto tienes y dáselos a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero afligido por estas palabras, aquel hombre se fue triste, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando alrededor a sus discípulos, él dijo: qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron por lo que decía, pero Jesús les insistió. La siguiente, por favor. La siguiente. Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y comentaban entre ellos: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, mirándolos con atención, les dijo: para los hombres es imposible, no así para Dios, porque para Él todo es posible. Y Pedro comenzó a decirle: ya ves que nosotros dejamos todo y te seguimos. Y Jesús contestó: les aseguro que todo el que deje casa, hermanos, hermanas, madre, padre,
hijos o tierras por mí y por la buena noticia, recibirá en este tiempo presente 100 veces más en casas, hermanos, hermanas, padres, hijos y tierras, aunque con persecuciones, y luego recibirá la vida eterna en el mundo venidero. Por favor. Me lo cambia. Vamos a ver aquí nuestra introducción. Además quiero comentarles que Marcos es el único evangelista que dice que un hombre se le acercó corriendo y se arrodilló. Y es el único que, como acabamos de leer, que dijo, maestro bueno. Los otros no le ponen como maestro bueno. ¿Qué haré para conseguir la vida eterna? En esa época, uno de los deberes religiosos más sagrados que debían realizar todo israelita era dar limosna. A todo judío se le demandaba que fuera justo, y para ser justo debía hacer justicia, y hacer justicia era dar limosna. Imagínense. Este modo de ganar el cielo con las limosnas permitía y hasta justificaba conservar y aumentar las riquezas. Es decir, yo estoy dando limosna, pero también yo me estoy recibiendo y estoy guardando, ¿verdad? Después, perdóname, ahí voy. Dice Jesús, dice aquí, no condena, la anterior, perdón. Jesús no condena sin más al rico. No por tener riquezas Jesús te está condenando, pero tampoco está canonizando al pobre. No por ser pobre ya te ganaste el cielo, ¿verdad? Pide a todos que se pongan al servicio de los demás. Para Jesús, el verdadero valor es el servicio. Y aquí les voy a decir una frase de la Madre Teresa que dice, si no vives para servir, no sirves para vivir. Es decir, el servicio, ante todo, el servicio a los demás. Por lo mismo, la salvación del pobre no será convertirle en rico y la del rico robarle su riqueza, sino convertir a todos en servidores, ricos o pobres, seremos servidores. Descubrir a todos la fraternidad, es decir, la hermandad que cada uno ha de vivir en el lugar que ocupa. Dios me puso en este lugar, aquí en este lugar es donde yo voy a ser hermano de todos los demás, es donde yo me voy a poner al servicio de los demás, el lugar en que cada uno nos haya puesto en Dios. ¿Se salvará el rico o el pobre? El que haya dado de comer, de beber, el que haya consolado al enfermo, el que haya tenido piedad con sus hermanos, y se condenará, rico o pobre, el que haya negado lo que tiene, mucho o poco, a los demás. En este pequeño parrafito, si ustedes lo piensan, están las obras de misericordia que Jesús en algún momento, en alguno de sus sermones nos dijo. Es dar de comer al sediento, dar de beber, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, etc. Ese último parrafito son las obras de misericordia, que es lo que nosotros tenemos que dar a los demás. Ahora sí. Ahora sí, gracias. Bueno, vamos a hacer nuestra oración introductoria. Ya les eché un rollo grandote y parece que no hubiera yo empezado, ¿verdad? Apenas viene la oración introductoria. Dice, Señor, nosotros que te seguimos, que buscamos vivir como tú, que buscamos tener tus mismos sentimientos, nos sentimos interpelados por este pasaje, pues también a nosotros nos invitas a vender todo y dar todo lo que no nos deja ser libres para que tú puedas hacer todo en nosotros. Por eso, Señor, te pido tu ayuda y tu gracia para que te siga con todo lo que soy, para que tú puedas hacer en mí tu obra, que así sea. Por favor, me la cambias. Bueno, aquí nos dice, vamos a meditar este evangelio que acabamos de leer. De esto no viene aquí escrito, pero se los voy a comentar yo. Dice, la pregunta que hizo este señor se revela a una persona que tiene inquietudes religiosas. Él se preocupaba por la cuestión de la religión. Dice, ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? Fue lo que le preguntó a Jesús. El gesto de arrodillarse y la solicitud, decirle, maestro bueno, que acompaña su pregunta, revelan la veneración y reconocimiento hacia Jesús. Lo consideraba un ser superior, lo consideraba su maestro, un ejemplo a seguir.
Desafortunadamente, este hombre está habituado a garantizarse y garantizar todo con su riqueza. No había entendido lo que era el servicio, nadie se lo había dicho. Él lo que quería era acumular riqueza. Aquí dice, ¿por qué me llamas bueno? Porque este señor fue con Jesús y le dijo, maestro bueno. Dice, no hay nadie bueno más que Dios. El hombre se entusiasmó con Jesús, se volcó enteramente a él con un gran afecto. Dice el Evangelio que se arrodilló y lo abrazó pues de las piernas, ¿verdad? Mas Jesús le quiere indicar que lo único realmente bueno en la vida de un hombre es Dios mismo y todo lo que sea asumido como venido de Dios. Para el hombre de fe, lo bueno por excelencia, el bien supremo es Dios. No se es cristiano por cumplir los mandamientos. Esto es un deber humano. Ya sea cristiano o ateo, estos mandamientos cualquiera los debe servir porque van en ayuda y en servicio de los demás. Lo específico del cristiano no se mueve en el campo de la ética, de los mandamientos, de la conciencia. Este es el campo común a todo ser humano. Todo ser humano en esos campos, en esos aspectos, deben comportarse como verdaderos seres humanos. Y por eso mismo la salvación está al alcance de todo ser humano. Jesús formula después su propia respuesta al interlocutor. Ven y sígueme. Esta es la propuesta que el interlocutor no acepta. Ahora siguen, por favor. Déjenme comentarles que Marcos, que estamos leyendo el Evangelio de Marcos, es el único que dice que Jesús se quedó mirándolo con cariño a este pobre hombre, pensando la tristeza que a él le estaba dando, el no poderlo seguir por no querer dejar todas sus cosas materiales que tenía. Se da cuenta de que no es un hombre hipócrita, que era sincero porque él quería realmente alcanzar aquello, ¿verdad? El joven desea recibir la alegría que solo él, Jesús, le puede dar. Quiere conocer el manantial que es fuente de esa alegría, pero no está dispuesto a soltar aquello que lo ata, es decir, las cosas materiales. Y a muchas de nosotros, si no es que a toda la gente, lo material nos ata. Entonces tenemos que soltar eso para irnos y acogernos al reino de Dios y a todo lo que Él nos está pidiendo, ¿verdad? Darnos a los demás. Gracias. A ver. Y aquí dice esta palabra, frase, dice, es imposible para los hombres. Para los seres humanos, no sé, ahorita de repente, vamos a suponer que estamos muy acostumbrados aquí en Monterrey a ir del otro lado a comprar cositas y ahorita no nos dejan ir en el coche a comprar cositas. Entonces tenemos que gastar en avión para ir a comprar ropita o cositas o lo que queramos y no queremos, como que no soltamos aquello, ¿verdad? Entonces estamos muy aferradas a lo material. Dice, entonces otra vez, es imposible para los hombres es el dejar lo material y guiarse y llevarse nada más hacia Dios y el servir a sus hermanos. Hemos de experimentar y confesar que por nosotros mismos no tenemos la menor esperanza de salvarnos. Nosotros por nuestro propio esfuerzo solitos no podemos. Necesitamos de la ayuda de Dios, necesitamos la ayuda de la Santísima Trinidad. Jesús ha dejado bien claro que seguirle exige los mayores esfuerzos. El hombre que ha comprendido el amor de Dios ya no pregunta por la medida y límites de lo que se le pide. Quiere amar a Dios con todo su corazón y demostrarlo con el amor a los demás. Así es como debemos hacerlo. Amar a Dios con todo nuestro corazón y ese amor demostrarlo. ¿En quién lo vamos a demostrar? En alguien a quien vemos, en nuestros hermanos, a los que físicamente podemos ver. Marcos resalta que la recompensa irá unida a persecuciones. El estar con Jesús es siempre un gozo amenazado. Estás gozando, estás disfrutando de su compañía, pero tienes la amenaza de todos los que no creen en Jesús, de que todos los que no creen en Dios. Si la sociedad humana vive unos valores contrarios a los que propone Jesús, es lógico que se defienda atacando a los testigos molestos. Dice aquí, lo tengo yo,
Dice, claro que los hombres, nosotros, los seres humanos, necesitamos algo para vivir, como lo necesitaba el mismo Jesús. No me van a decir que Jesús pues no comía, no bebía, no dormía, no se vestía. Todos los seres humanos necesitamos eso, pero que no sea eso lo principal para nosotros, el tener las cosas. La cuestión está en dónde ponemos nuestro afán, nuestra seguridad, nuestro corazón, nuestra alegría. Jesús nos pide un desprendimiento sin límites. No me vas a dar nada más la mitad de esto. Olvídate de todo lo material, todo lo que tú tienes y sígueme. Ve atrás de mí. Y no siempre es fácil. Hay personas a las que se les facilita, a las personas que se dificulta muchísimo más. Y esto es con frecuencia lo que olvidamos los cristianos. A ver la que sigue, por favor. Bueno, ahorita yo les leo aquí unas cosas porque ya se acabó el texto. Dice, aquel hombre se marchó muy triste. Oyó el llamamiento de Jesús y al mismo tiempo midió su incapacidad para seguirle. Él no era capaz de olvidarse y de vender y deshacerse de todo lo material que tenía para seguir a Jesús. El joven bajó la vista y se marchó enternecido. Comprendió que para él, para ese joven, lo bueno eran sus riquezas, no era el seguir a Jesús. Sus riquezas eran lo bueno. Allí estaba su corazón y no se sintió con fuerzas para desprenderse de lo menos bueno por lo más bueno. No captó esa diferencia de que lo que tenía era menos bueno que lo que Jesús le ofrecía, que era más bueno que lo que él tenía. De esta propuesta de hoy es sencillamente una llamada de atención a todos nosotros sobre la amenaza que el dinero encierra para proceder del seguidor de Jesús. El dinero, las cosas materiales, el tener, nos está impidiendo el ser y el darnos a los demás. Jesús, eso sí estaba, pero no lo veo. Dice, Jesús no dice que el rico no se salvará. No, en ningún momento dice, no se van a salvar. Dice que no entrará en el reino de los cielos. Es evidente en compartir desde ahora las inquietudes, la alegría y la libertad de Cristo. Es fundamental distinguir la siguiente perspectiva desde la que habla el joven rico y Jesús. El joven pregunta, ¿qué debe hacer para heredar la vida eterna? Es decir, para ir al cielo, para salvarse. Y Jesús no está hablando de lo que hay que hacer para entrar en el cielo, sino lo que hay que hacer para entrar en el reino de Dios. La preocupación del hombre es salvarse y la de Jesús es entrar en el reino de Dios. Jesús, cuando invita a alguien a unirse a él, lo está invitando a incorporarse a la tarea de construir el reino de Dios. ¿Cómo vamos a construir el reino de Dios en esta vida? Es haciendo lo que Él nos pide, cumplir nuestros mandamientos, pero cumplir también esas obras de misericordia que mencionábamos al principio, que es ayudar y darse a todos los demás. Y todo esto dice, bueno, los discípulos al ver esa respuesta como que se sorprendieron, dijeron, ¿qué es lo que está pasando? Y les da preocupación salvarse. ¿Por qué? Porque ellos habían dejado todo para seguirlo, ¿verdad? Entonces, si Jesús les dice, quien deje todo por mí y me sigue, se salvará, llegará conmigo. Entonces, es imposible para los hombres, no para Dios. Dios todo lo puede. Entonces, ¿cómo voy a pensar yo que dejando todo lo que tengo, todo lo que he adquirido honestamente, con mucho esfuerzo, lo tengo que dejar para poder salvar? No, no vas a dejar todo eso. Dios no te está diciendo que dejes todo eso. Dios te está pidiendo que te des y que des a los demás. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, es imposible para los hombres. No deberíamos pasar de largo estas palabras. Por nosotros mismos no tenemos la menor esperanza de salvarnos. Solitos como seres humanos no podemos. Necesitamos la ayuda de Dios para podernos salvar, seguir su camino. ¿Cuándo puede decir un hombre que lo ha dejado todo? Cuando decimos todo, no dejamos siempre fuera algo. Bueno, dejo todas estas cositas que tengo aquí que ya me estorban, pero esto no, ¿verdad? Entonces, olvidémonos de estar tan apegadas a las cosas materiales.
las necesitamos para vivir, pero que no sean lo primero en nuestra vida. Habíamos leído uno de los párrafitos que dice: os aseguro que quien deje por mí y por el Evangelio recibirá ahora en este tiempo 100 veces más. Yo siento que en el momento en que todas nosotras, las que estamos en ANSPAC, damos algo por los demás, nos sentimos llenas y nos sentimos bendecidas por ese poquito o mucho que hayamos dado a los demás. Que eso es lo que Cristo nos está pidiendo, darnos a los demás. Marcos resalta que la recompensa irá unida en persecuciones, es decir, la gente, no porque nos van ahorita a corretear y nos van a querer matar, pero habrá mucha gente que no estará de acuerdo con nuestro modo de ser, con nuestro modo de pensar y tal vez empiece a hablar mal de nosotros. Si nosotros tenemos la conciencia tranquila de que estamos hablando, estamos actuando según Dios nos ha pedido y según lo que Él nos ha enseñado para seguirlo, estemos tranquilos, esas persecuciones no nos van a lastimar para nada. Ahora viene, dice oración y contemplación. Les voy a leer, porque ahí viene nomás un parrafito, estamos a tiempo, lo que viene aquí escrito. Dice: Señor, nosotros te seguimos. Eso nos aplica a todos los seres humanos, a ver si es cierto. Que buscamos vivir como tú, que buscamos imitar y tener tus mismos sentimientos. Nos sentimos interpelados por este pasaje, pues también a nosotros nos invitas a vender todo y dar todo lo que no nos deja ser libres para que tú puedas hacer todo en nosotros. Entonces, no nos está diciendo que dejemos todo lo que tenemos, pero que lo primero que tengamos sea Él, el seguirlo y el vivir como Él nos está pidiendo. Señor, hoy se sigue repitiendo esta historia en mi vida, porque hoy nuevamente te estoy diciendo no de muchas maneras. Así como lo hizo ese joven, porque como él, hoy también tengo seguridades. Hoy vivo solo para mí. Hoy mis riquezas son mis intereses, mis preocupaciones, mis sueños ajenos a ti. Lo que quiero sin tenerte a ti en medio. Es decir, no te estoy considerando para nada, estoy considerando nada más lo material. Esas cosas que me marginan de tu vida o por las que yo te margino a ti de la mía. Por eso, Señor, te pido que me ayudes a ser capaz de vivir por y para ti, siendo tú el sentido de todo lo que soy y encontrar en ti el sentido real de la vida, viviendo tus enseñanzas, confiando y esperando en ti, siendo todo de ti, esperando siempre en ti. Señor, te doy gracias por todos los bienes que me has regalado, pero te pido que me des la fuerza para preferirte siempre, así sea. Es decir, tengo muchas cosas, pero que Él nos ayude a que lo pongamos a Él en primer lugar. No es malo tener cosas, pero es saber a quién le damos el primer lugar en nuestra vida. Y esta frasecita que dice así, que resume el Evangelio, dice: Señor, que te conozca hasta el punto que no pueda dejar de amarte y que te ame hasta el punto que no pueda dejar de seguirte. Y si vemos ahí esa imagen de muñequitos, vemos que va Jesús al frente y va mucha gente atrás corriendo, siguiéndolo. Eso es lo que nosotros estamos pretendiendo, queremos que seguir a Jesús. Y ahí vamos, y son gente de distinto tipo, niños grandes, sacerdotes, no sacerdotes, etcétera, pero ahí va muy viejito con un bastón, si no me estoy viendo mal. Entonces, todos podemos seguir a Jesús, pero que tengamos esa ilusión, ese deseo de seguirte. Por favor. A ver. Cita tiempo. Nuestra acción, proyección, vida. Siempre cuando yo estoy en mi unidad, les digo que les voy a dejar la tarea, pero fíjense que soy muy mala maestro, porque dejo tarea y a la semana siguiente no se las pido, no la checo la tarea. Se trata aquí de que nosotras, que somos adultas, estemos conscientes de que estamos cumpliendo con lo que nos estamos proponiendo, ¿verdad? Dice: el auténtico cristiano debe vivir este evangelio como una realidad, no nada más de hablada, vivirlo. No lo hará ciertamente vendiendo sus bienes y repartiendo el dinero, pues hoy ese método no serviría ni siquiera para resolver el problema de los pobres.
Lo que Jesús propone no es un programa económico-social, sino una actitud del corazón, que eso nos salga del corazón, el ayudar a los demás. Lo que importa en la vida es gastar la vida por Cristo y por su reino. Eso es lo importante. Algunos se han empeñado en identificar el reino de Dios con el cielo, mandándolo todo a la otra vida. Pero el proyecto de Dios que Jesús nos da a conocer es primero para este tiempo, para ahorita, no para cuando nos salvemos, vayamos al cielo, si es que nos lo ganamos. Es para ahorita, hacerlo ahorita. Ahorita es el momento preciso que nos podemos ganar el vivir esa eternidad en el reino de Dios. Pero si no lo hacemos ahorita, no sabemos si mañana vamos a vivir, hay que hacerlo en el presente, dar todo lo que tengamos, todo lo que podamos por él. El reino de Dios es, primero, este mundo organizado según el plan de Dios. Entonces aquí es donde hay que hacerlo, en este mundo. Jesús viene a enseñarnos el método para hacer de este mundo un mundo feliz, un mundo de hermanos, pero no de esos hermanos que se pelean unos contra otros, que se pican los ojos, de verdaderos hermanos, hermanos hijos del mismo Padre. Edificar el reino es gastar la vida minuto a minuto, sin cálculo ni medida. A ver. Alguien, un comentario mío, dice, alguien no es rico por el solo hecho de tener bienes, sino por apegarse a ellos como objetivo supremo. Y hay mucha gente que lo primero en su vida son sus bienes y sus riquezas. Ni tampoco alguien es pobre por el solo hecho de no tener nada, pues aún en esta situación de no tener nada, se puede seguir considerando que las riquezas son un bien por sí mismas y la fuente de la felicidad. Es probable que el pobre que no tiene nada también diga, no, pues si yo tuviera esto, si yo tuviera eso, entonces sí sería yo feliz. Y no hay que apegarnos a las riquezas para poder ser felices, ¿verdad? Bueno, a ver, por favorcito. Bueno, terminé con esto, nada más que quisiera yo decirles, leerles este parrafito y recordarles la frase de la Madre Teresa, que no vive para servir, no sirve para vivir. Estamos en este mundo para servir a los demás. Dios es demasiado grande, merece demasiado el de nosotros, para que podamos echarle, como a un pobre Lázaro, no podemos hacerlo, ¿verdad? Apenas unas pocas migajas de nuestro tiempo y de nuestro corazón. Lo que nos sobra es lo que le estamos dando a Dios. Y no se trata de darle lo que nos sobra, se trata de darle nosotras completas, nuestro ser completo, dárselo a Él. Él es un bien infinito, Dios es un bien infinito, y será nuestra felicidad eterna. El dinero, los placeres, las fortunas de este mundo, en comparación, son apenas fragmentos de bien y momentos fugaces de felicidad. ¿Qué tanto nos dura el estrenar una bolsa? Fui, la compré, me salió quién sabe qué cantidad de dinero, la compré, lo usé, y ya al día siguiente veo que sale otra, pues ya se me fue el ánimo y el entusiasmo por eso que me compré, ¿verdad? Entonces, son fugaces. ¿No sería sabio dar tanto de nosotros estas cosas y poco de nosotros a Jesús? Estas son palabras de de Juan Pablo I, el que duró 3 meses como papa, el 27 de septiembre del 78, fíjese, en 3 meses él dijo esta frase. Entonces, en este tema lo doy ahorita por terminado, me voy a seguir con el segundo tema, pero acuérdense que son 4 temas, no se me vayan a perder y le corten y de repente yo vea que ya no hay tantas señoras oyendo el mensaje. Bueno, ahora vamos a leer y a estudiar el 29 domingo ordinario. Dice, el Hijo del Hombre ha venido a dar la vida por la redención de todos, no nomás de unos cuantos, no nada más de los que estaban en ese momento ahí con él, ¿verdad? Entonces, él vino a dar la vida por todos nosotros y estamos siguiendo en el Evangelio de Marcos, el capítulo 10, y aquí nos toca del versículo 35 al 45. Por favor. ¿Cuál es nuestro objetivo con esta lección? Es preguntarnos una vez más si hemos aceptado hasta sus últimas consecuencias la actitud de Jesús y la llamada que nos hace a seguirlo. Vean cómo es continuación del anterior. En el anterior nos pidió que diéramos todo y le pide al joven rico que dé todo y que lo siga.
Aquí ya se aclaró que no se trata de quedarte sin nada ni nada, pero saber dar lo que tienes y sobre todo lo tuyo, lo que tú eres a los demás. Eso es lo que es importante. Entonces, vamos a preguntarnos si hemos aceptado eso que Jesús estuvo pidiendo, que nos llama a seguirlo. Vamos a invocar al Espíritu Santo también, porque si no, aquí esta señora, quién sabe qué tonterías les vaya a decir. Dice, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Ahora le vamos a leer el Evangelio. Me lo cambias a ver. Bueno, aquí vamos, como lo hice hace ratito, todo lo voy a leer yo, pero siempre cuando lo hacemos aquí en presencial es más dinámico porque una persona lee lo de un personaje, otra persona lee otro personaje y así vamos cambiando, pero aquí pues yo voy a hacer todos los personajes. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. ¿Ustedes saben quién es ese Juan? Pues ese Juan es nada menos que Juan Evangelista y es aquel discípulo amado de Jesús, que era el más chico de todos ellos, que estuvo con la Santísima Virgen a los pies de la cruz y fue a quien Jesús le encargó a su madre para que la cuidara y a su madre le encargó a Juan, representada a toda la humanidad en Juan. Entonces Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. ¿Ya? No le dijeron, ¿nos puedes conceder? No, queremos que nos lo des, ¿verdad? Él les preguntó, ¿qué quieren que haga por ustedes? Y ellos le respondieron, cuando estés en tu gloria, concede que uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y Jesús les contestó, no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que voy a beber o recibir el bautismo que yo voy a recibir? No tenían ni idea ellos de lo que iba a pasar Jesús por salvarnos a todos los seres humanos. Entonces les pregunta, ¿estarán ellos dispuestos? Pues no podían contestarlo, porque no sabían a lo que estaban comprometiendo, ¿verdad? Ellos le dijeron, podemos. Ándale, bien aventados, dijeron, sí podemos. Y Jesús les dijo, la copa que yo voy a beber, también ustedes la beberán. ¿Por qué? Porque van a ser perseguidos también los apóstoles, los discípulos de Jesús, muchos cristianos. Ahorita, a cuántos cristianos están matando en el mundo, ¿verdad? Entonces, la copa que yo voy a vivir, también ustedes la beberán. Y el bautismo que yo voy a recibir, también lo recibirán. Pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Será para quienes está preparado. Si ya ese lugar está preparado para ciertos seres humanos, ¿verdad? Por favor. Al oír esto, los otros 10 apóstoles, porque eran 12, los otros 10, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús los llamó y les dijo, ustedes saben que aquellos a quienes se considera gobernantes entre los pueblos paganos, los dominan con la tiranía y los poderosos abusan de su poder. ¿No habremos oído eso en algún momento actualmente? Yo creo que eso es historia del mundo entero. Los poderosos abusan de los que no tienen nada, ¿verdad? Abusan de su poder. Que no sea así entre ustedes. Les está aconsejando eso a los apóstoles. Al contrario, el que quiera ser importante, que se haga servidor de los demás. Volvemos a la frase de la Madre Teresa. Y el que quiera ser el primero entre ustedes, que se haga esclavo de todos. Es decir, yo les voy a servir, los voy a ayudar a todos los demás. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Les aseguro que no entendieron ni jota los apóstoles de lo que les estaba diciendo. Pero a eso vino Jesús, a salvarnos a toda la humanidad, los que habían vivido antes que Él y los que seguimos viviendo después que Él. Pero no es fácil, tienes que pasar por lo que Él les comunicó a los apóstoles, que tenían que pasar por esa cáliz, por ese sufrimiento, para llegar a la vida eterna. Por favor. Bueno, vamos a ver aquí nuestra introducción. Dice, el evangelista Marcos, extraordinario pedagogo, es decir, extraordinario maestro de la fe, continúa mostrándonos este domingo las implicaciones de la vida nueva en el seguimiento de Jesús. Hoy lo hace colocando sobre el tapete el tema humano y demasiado humano del poder,
El poder arrasa con todo lo demás. Pues, tiene más influencia el poder que el tener. Si yo puedo hacer esto, me llevo de encuentro a quien se me ponga enfrente, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los criterios de acción de un discípulo de Jesús al respecto? El mensaje de Jesús entonces no es, no quieran ser los primeros, no. Su mensaje es, el que quiera ser primero también sea el último. Existe bastante distancia entre una cosa y otra. Ahora, para comprender mejor este evangelio, en este episodio sucede inmediatamente después de que Jesús anunció por tercera vez a los apóstoles sus sufrimientos y su muerte humillante en Jerusalén. Marcos contrasta las palabras y la actitud de Jesús con la ambición y el egoísmo de los apóstoles. Jesús daba todo, se daba él todo, y los apóstoles, siendo seres humanos, pues ellos querían tener también su pedacito, ¿verdad? Pues estaban con él, lo estaban siguiendo, pues tenían que tener su pedacito en el cielo, ¿verdad? Ahora, Jesús no dijo, el que quiera ser grande, que se quite ese deseo, no. El que quiera ser primero, que se olvide. Es decir, no quiero yo estar aquí primero pegadito a ti. Puede ser el último en la mesa del banquete final y vas a estar con Jesús también. No quieras ser tú el favorecido y olvidarte de los demás. Y en este caso eran dos apóstoles que ellos pedían que ellos fueran los primeros pegaditos a Jesús y los demás pues a ver dónde les tocaba el lugar, ¿verdad? Y hubo pues un resentimiento entre ellos, ¿verdad? Dice, existe bastante distancia entre una cosa y el otro, en ser el primero y ser el último. Pero estamos con Jesús también. A ver, por favor. La oración introductoria que tenemos aquí dice, derrama, Señor, en nosotros tu gracia, para que profundicemos tus actitudes y tus disposiciones, para que podamos imitarte en todo momento, con total desinterés y desprendimiento, generosidad y entrega, como lo has hecho. Que así sea. Qué fácil es hacer lo que nos están pidiendo ahí. Fíjense, imitarlo con total desinterés, desprendimiento, generosidad y entrega como Él lo hizo. Estaremos dispuestos nosotros a hacer eso que Jesús nos está pidiendo. Y bueno, aquí, según yo, a ver, dime si la que sigue es meditando el Evangelio. Por favor. École. Aquí lo tengo marcadito, pero a lo mejor me equivoqué. Bueno, Jesús no les echa en cara propiamente su ambición, sino su ignorancia, pues no tenían ni idea de lo que estaban diciendo, ¿verdad? Pues no comprenden que el único camino que lleva a la gloria pasa por la cruz. Beber el cáliz es aceptar la voluntad de Dios, empaparse de la voluntad de Dios, aunque ésta sea un mal trago para los hombres. Hace tiempo me llegó una historietita, después les sigo con lo demás, en que había una persona que se quejaba mucho ante Dios de la cruz que le había mandado. Dice, es que ya no puedo con esta cruz, es muy pesada para mí, por favor, cámbiamela, dame otra cruz que ya no puedo con ella. Y Jesús le dijo, sí, cómo no, ven. Y lo llevó a un cuarto donde estaba lleno de cruces, todo, háganse de era que fuera este salón, lleno de cruces de todos tamaños, todos colores, todos sabores. Bueno, y veía unas cruces bien grandotas, bien pesadas, unas con espinas, con clavos, con cosas, dijo. Y en una esquinita vio una chiquita con la que podía jugar así, como volado para arriba. Él me dijo que yo cogiera la cruz que yo quisiera, pues cojo esta. Y se salió de donde estaba Jesús. Dijo, ¿ya tienes tu cruz? Sí, ya la tengo. ¿Cuál es? Pues esta, Señor, esta es la que yo quiero decir. Pues me da mucho gusto, porque esa es la cruz que has cargado toda tu vida. Entonces, para que nos demos cuenta de que hay gente que tiene cruces mucho más pesadas que nosotros y sin embargo nos estamos quejando, ¿verdad? Lo que Cristo pide en este evangelio es que el que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. Otra vez nos está pidiendo el servicio. El evangelio pasado lo vimos, ahorita lo estamos viendo, el servidor de todos. No ser el más distinguido y el que cuando hay humanamente banquetes con gente muy importante, siempre ponen del lado derecho a la persona más importante de los invitados y del lado izquierdo a otro, pero muy importante también. Jesús no nos está pidiendo. Cristo no está eliminando las autoridades aquí,
no está propugnando por una especie de igualitarismo, no somos todos iguales. Cristo no desarma las autoridades, tiene que haber autoridades en toda la humanidad, sino que le da su verdadero rostro. El verdadero rostro de la autoridad es la autoridad del servicio. Que no se nos olvide, si nosotros en nuestra casa somos autoridad, nuestra autoridad debe ser el servicio a los que viven con nosotros. Si nosotros, no sé, estamos maestras en una clase, bueno, aquí en esta no, porque no les voy a decir ni nada más, pero si estamos en un salón así, yo soy la autoridad, pero yo soy al servicio de esas personas. En este caso, la señora Anita y estas dos hermosas niñas que me acompañan aquí, haciendo todos los cambios, están al servicio de todos ustedes. Y ustedes van a estar al servicio de todos los demás. A ver, el verdadero rostro, vuelvo a leerlo, es la autoridad del servicio. Y el mayor de los servicios es dar la vida por los otros, porque dar la vida es la mayor señal de amor. Eso es lo que hacemos por los demás. No quiere decir que me van a matar aquí en la esquina porque vine a dar clases en ANSPAC, pero dar mi vida, darme yo entera a los demás, esa es la verdadera señal de amor. A ver, espérenme tantito. A ver, ¿qué más les apunté yo por aquí? Bueno, dice, el dar la vida por los demás, nos lo está pidiendo Jesús, el dar todo lo que tenemos, todos los talentos que Él nos dio, darlos al servicio de los demás, no quedarnos con nosotros, no, yo soy muy lista, yo aprendo mucho, ¿y qué estás haciendo con eso que tú estás aprendiendo? No se los estás dando a los demás. Entonces, lo poco o mucho que tengamos, lo poco o mucho que podamos nosotras aquí hablar en público, y hay que darlo a los demás. Algo, aunque sea un pedacito, una semillita, en alguna de ellas va a quedar algo de lo que nosotros estemos diciendo. La llegada de la verdadera paz coincide con la llegada del verdadero orden. Para darnos a los demás, al darnos a los demás, vamos a tener paz en nuestro corazón. Pero esa paz, esa verdadera paz, llega con ella el orden y la justicia a un pueblo cuando las personas que sirven a ese lugar descubren que ser el primero es buscar eficazmente el bien de la otra persona. Jesús, con toda paciencia, vuelve a catequizarlos sobre el tema del servicio a la comunidad. Él insiste e insiste con sus apóstoles, con los discípulos, con la gente que lo seguía, el servicio a los demás. Eso es lo que nos va a ayudar. Eso es lo que Jesús quiere. Eso es lo que nos va a hacer que podamos ganar la vida eterna. No el que le compré a fulanita una bolsa que ya tenía 20 guardadas en su closet, o es el darnos nosotras mismas a los demás y algo va a quedar. A ver, Jesús, a ver, primero, algo más o menos respecto a lo que decía. Dice, bueno, vamos a leer esto. Dice, en un grupo donde los ambiciosos tratan de escalar rápidamente, yo estoy aquí abajo, pero rápidamente, háganse cuenta, bueno, una persona, un familiar mío, tuvo un despacho que usó bueno, o sea, hace muchos años, pero la gente que entraba ahí, especialmente sus hijos, empezaban desde abajo. Este señor era el de hasta arriba, bueno, empezaban desde abajo para ir subiendo escalones poco a poquito. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros en nuestra vida y lo que Jesucristo les pide a sus apóstoles, dice. Entonces, en un grupo donde los ambiciosos tratan de escalar, pronto surge la indignación y el resentimiento de los demás, lo que acaba de pasar con los discípulos. Ya sucedió con los otros 10, que pensaron que había una actitud desleal hacia el grupo para adelantarse a pedir los primeros puestos. Jesús, con toda paciencia, vuelve a catequizarnos sobre el tema del servicio a la comunidad. No niega que los apóstoles han de ocupar en su iglesia cierto puesto de relevancia y jerarquía. ¿Por qué? Porque si todo se hubiera quedado con la venida de Jesús y no hubiera fundado su iglesia, ya se hubiera perdido todo lo que Jesús enseñó. Pero fundó su iglesia y la fundó con sus apóstoles. Y la primera cabeza de la iglesia y el primer papa fue
Pedro, que no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Pero Jesús le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, Él es la base, el cimiento de la iglesia. Y esos fueron todos los apóstoles que fueron a predicar el evangelio por mandato de Cristo, ¿verdad? Entonces los vuelve a catequizar, no niega a los apóstoles que han de ocupar en su iglesia cierto puesto de relevancia y jerarquía. Para que no queden dudas acerca del sentimiento, del sentido de pensamiento, Jesús distingue entre importantes y primero. Los importantes son todos los que sirven a otros. Y primero es el que sirve a todos. Entonces, son importantes los que sirven XZ número de personas. Y el que es el primero en el reino de Dios, en esa mesa que se va a sentar ahí, es el que sirve a todos, en lo que podamos. A lo mejor hay gente que no está en nuestras manos o no conocemos. En lo que podamos, vamos a servirlos a todos los demás. Yo estoy segura que con las clases que dan todas ustedes, señoras, a las personas a las que les llegan, les están sirviendo algo de lo que ustedes les están diciendo. Entonces, ustedes se están convirtiendo en verdaderos apóstoles siguiendo esa enseñanza de nuestro Señor. Dice, quien esté a la cabeza de una comunidad, que sea el más humilde, el más dado a los demás, el más generoso y el más olvidado de sí mismo. Pensemos bien en esto, pensemos si nos toca estar en un puesto de poder, hacer esto, ser humildes, servir a esa comunidad, estar del lado de los demás, ser más generoso que toda la gente que está a mi alrededor y olvidarme de mí mismo, darme primero a los demás. Por favor. Bueno, ahora vamos a nuestra oración de contemplación. Son las... Sí tengo tiempo, ¿no? Sí tengo tiempo para leerla toda. Bueno, aquí viene una oración larguita, pero se las voy a leer. Y ahorita esa imagen de la Madre Teresa, imagínense lo que ella dijo y lo que habíamos dicho de que quien no nace para servir, no sirve para vivir. Señor, esta es nuestra oración de esta clase. Nos dejas una enseñanza que sorprende por la novedad y por la actitud que inculcas, pues mientras en este mundo los grandes son los que tienen poder y dinero, los que mandan, imponen y manipulan. Tú nos propones una grandeza diferente, una grandeza fundamentada en la entrega, en el servicio, en la cercanía y solidaridad con los demás. Concretamente en el servir amando, en darse buscando el bien del otro, no el mío, sino el bien del otro, en mirar al otro así como tú nos miras. Tú vienes a proponer una perspectiva y dimensión a la vida basada en la entrega generosa y abierta a los demás, no buscando más que el servir y el darse al otro para ayudarlo y brindarle nuestra cercanía y nuestro apoyo. Vienes a darnos la receta de la felicidad y para esto nos dejas tu ejemplo, pues has vivido para los demás, dándote totalmente sin esperar nada a cambio. Tú simplemente buscabas mostrar tu corazón en el bien que hacías. Que cada uno de nosotros podamos aprender a vivir como tú, dándonos y entregándonos a los demás, buscando ser presencia viva de tu amor. Señor, ahora que somos más conscientes de lo que tú quieres y esperas de nosotros, te pedimos que nos des tu Espíritu Santo para poder actuar como tú lo has hecho, amando y sirviendo, dando la vida por los demás, que así sea. Y leemos esta frasecita de la Madre Teresa que dice, Dios no pretende de mí que tenga éxito, solo me exige que le sea fiel. No te va a poner palomitas porque todo salió muy bien, que seas fiel a lo que Él te está pidiendo, ¿verdad? Entonces, ¿hay alguna otra oración? Ya no tenemos ninguna. Ya no hay ninguna, ¿verdad? No había yo leído esta. No. Qué bárbara soy. A ver, maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir. Ah, nomás pan. Vamos. Esa es nuestra tareita, ¿eh? Servir a Dios en el amor es una donación gratuita de uno mismo. Quien ama por la recompensa que pueda darle el amado, en realidad se ama a sí mismo. La religión cristiana no es una lotería de beneficencia ni una compañía de seguros.
La fe cristiana es el seguimiento de Jesús. Y él les dijo, no saben lo que piden. Hay una sola forma de seguir a Jesús y es bebiendo su misma copa. Al bautizarnos, nos sumergimos en la muerte de Jesús para morir a nosotros mismos. Allí muere el egoísmo, de allí resurgimos como hombres nuevos. Pero este bautizarse es un proceso que dura toda la vida. Comulgar es comprometerse a compartir el mismo gesto de Jesús. En cada misa, Jesús vuelve a preguntarnos, ¿podéis? Ya no le vi. Si le quitan el letrerito. ¿Podéis beber de esta copa que yo bebo? Entonces, hay que preguntarnos eso. ¿Realmente es eso lo que queremos? ¿Podemos vivir de la copa que él vivió? ¿Podemos seguir su ejemplo? No nos van a crucificar, pero vamos a tener problemas que tenemos todos en la vida. Entonces, vamos a vivir esa copa por amor a Jesús, por amor a los demás. Mil gracias por aguantarme. Y ahorita viene la señora Anita para seguir con las clases. Muchas gracias a todos ustedes. Chicas, a todas buenos días. Pues un gusto saludarles. Gracias a Dios estamos aquí, estamos vivos y tenemos salud. Un motivo más para agradecer a Dios. Pues iniciamos nuestra reflexión del día de hoy. Quiero decirles que pues hace unos 20 días tuve un evento de salud y decía, ay Señor, pues nada más permíteme seguir transmitiendo, compartiendo lo que es el Evangelio. Y mira que Dios escucha nuestra oración. Pues el día de hoy me toca compartir el Evangelio que es el 30º domingo de tiempo ordinario. Y dice, maestro, que pueda haber del Evangelio de San Marcos. Esta reflexión evangélica se trata de la curación de un ciego, en este caso se llama Bartimeo. La que sigue, por favor, Silvi. El objetivo es reconocer a Jesús que pasa a nuestro lado, que espera le busquemos con fe y perseverancia y seamos luego capaces de seguirle. Y hacemos nuestra invocación al Espíritu Santo para que abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra mente, inteligencia, y que yo también con mis palabras pueda transmitirles este mensaje de amor, de fe, de esperanza que Dios quiere que escuchen el día de hoy. Y decimos, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. La que sigue. Hacemos nuestra lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Llegaron a Jericó. Cuando Jesús salía de ahí acompañado de sus discípulos y de gran cantidad de gente, un mendigo ciego, el hijo de Timeo, Bartimeo, estaba sentado al costado del camino. Al enterarse de que era Jesús, el de Nazaret, se puso a gritar, Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara. Sin embargo, él gritaba aún más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Llamaron al ciego diciéndole, ánimo, levántate que te llama. Él, arrojando su manto, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. Jesús le preguntó, la que sí, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le respondió, maestro, que vea. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y de inmediato comenzó a ver y a seguirlo por el camino. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Iniciamos rápidamente con la introducción. La fe es finalmente una decisión que nos enrola en el seguimiento de Jesús. Es luz para el camino. Fíjense que este ciego que era ciego, Bartimeo, pues
buscó a quien podía, no lo buscó, sino que Jesús salió a su encuentro porque iban, dice Jesús, con sus discípulos camino hacia Jerusalén y en el camino pasan por Jericó. Cuando iban ya saliendo, ahí en Jericó se encontraba el hijo de Timeo, que era Bartimeo. Él era ciego y estaba ahí sentado y nos dice nuestra palabra que estaba a la orilla del camino, al borde del camino, pero no estaba en el camino, porque sabemos que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y él estaba ahí en una orillita, pero todavía no se metía al camino. Él estaba en la oscuridad, él estaba en tinieblas por su ceguera. Bartimeo apenas recobraba la vista, echó a andar. Antes permanecía sentado, ahora no puede permanecer inmóvil y camina. Así el creyente, amar a Jesús, creer en Jesús, seguirle, no es andar a ciegas, sino entrar en el reino de la luz, que es un reino de fraternidad universal. En la que sigue, por favor, Silvi, en la oración, hacemos nuestra oración introductoria. Señor Jesús, así como lo hiciste con Bartimeo, escúchanos también a nosotros, atiende nuestros clamores, ve nuestra ceguera y nuestras impotencias y ven en nuestra ayuda. Que podamos ver, Señor, que seamos testimonio de tu amor como tú lo esperas. Que así sea. Fíjense que esta oración no solamente para las personas que son ciegas de nacimiento o ciegas por algún problema de enfermedad en sus ojos. Hay unos que podemos ver y sin embargo estamos ciegos porque tenemos una venda en nuestros ojos. Entonces esta oración la tenemos que seguir haciendo nosotros todos los días para poder ver en qué no estamos haciendo lo correcto, para poder ver que hay muchas cosas ahorita en la actualidad que no son correctas y ya las estamos viendo como si fueran normales. Y en la que sigue, meditando el Evangelio, al oír Bartimeo que pasa Jesús, no quiere de ningún modo dejar escapar su oportunidad. Fíjense, dicen que Bartimeo pues ahí pedía limosna, pues sentado. Yo creo que alguien lo llevaba temprano, lo sentaba y él ahí permanecía porque de eso él vivía. No podía trabajar porque no veía. Y cuando oye que alguien viene o irá a la multitud, no sé, en ese tiempo Jesús se hacía seguir de mucha gente, no solamente de sus discípulos, sino de mucha gente que lo seguía para escuchar sus enseñanzas. También mucha gente, todos los judíos a partir de los 12 años tenían que ir con un maestro para que les enseñara las escrituras. Y muchos a lo mejor no podían ir con un maestro de paga, bueno, pues seguían al profeta que era Jesús. Entonces, él oye, Bartimeo escucha que hay una multitud y dice, ¿qué está pasando? Y le dicen, pues es Jesús el profeta. Y seguramente que él ya había escuchado de Jesús, que tenía misericordia, que era muy generoso, que no le negaba nada a nadie, que podía hacer milagros. Y entonces Bartimeo aprovecha inmediatamente esa oportunidad y empieza a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y la gente que iba escuchando las enseñanzas de Jesús le decían, cállate, o sea, no nos dejas escuchar, cállate, no estés gritando. Y sin embargo, a él eso no le impedía seguir gritando y gritaba y gritaba y gritaba. Y Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Entonces, al momento Jesús escucha y dice, tráiganlo. Ya en el momento en que le dice, ahora sí, los que lo hacían callar decían, ánimo, ándale ya, párate, Bartimeo, te está llamando, ándale. Cuando sabe que Jesús le llama, el ciego no duda ni un momento en dejar el manto y dirigirse hacia él. ¿Qué nos hace falta a nosotros para dejar el manto que nos hace una vida cómoda? ¿Qué es lo que nos imposibilita a tener un apostolado? ¿Qué es lo que nos detiene? ¿Qué estamos esperando? ¿Cuál es ese manto que no queremos dejar nosotros como
como muchos o como mucho tiempo lo tenía atado a Bartimeo. Sin embargo, no duda ni un momento, avienta su manto y se para, se desprende por tanto de aquello que le permitía sobrevivir porque cree que ha terminado su ceguera. Despojarse de todo estorbo, despertarse ahora sí a la luz, a la vida, a despertarse de esa vida comodona, porque dentro de todo pues no tenía que trabajar. Separarse de todo lo que nos tiene lejos del Señor. ¿Qué te falta a ti? ¿Qué me falta a mí para dejar ese manto como Bartimeo y lanzarnos a hacer lo que Jesús nos diga? La pregunta de Jesús le ofrece la ocasión de expresar claramente cuál es su deseo y cuánta su confianza. Así nosotros cuando hacemos una oración tenemos que saber exactamente qué pedirle a Jesús. Jesús le pregunta a Bartimeo, ¿qué quieres que haga por ti? Y Bartimeo le dice, que vea. Tan sencillo. Y Jesús inmediatamente le recupera su vista. Imagínense la emoción del que vive en la oscuridad y de repente ver al maestro, de ver ahora sí flores, campo, personas que nada más escuchaba pero que él no veía. La que sigue, Silvi. Bartimeo recobra la vista y mucho más, unos ojos para ver también a Jesús que se convierte en discípulo suyo. ¿Cuántas personas como todas las que escuchamos estas preparaciones hemos tenido un encuentro personal con Jesús? Nos ha escuchado nuestras oraciones, nos ha hecho el milagro, nos ha recobrado nuestra salud o la de algún familiar, nos ha resuelto algún problema que teníamos muy fuerte. Y sin embargo, no hacemos lo que Bartimeo, no lo seguimos. Seguimos otra vez en nuestra vida cómoda. Es evidente que Jesús ama a los hombres como Bartimeo, aquellos que son conscientes de sus deficiencias, que saben de sus invalideces, de su ceguera, de sus carencias, de sus limitaciones. A hombres que han sido capaces de gritar su impotencia, su pequeñez, su necesidad de otros. ¿Saben por qué Jesús le hizo caso a Bartimeo? Primero, por su constancia, por su insistencia, porque a pesar de que las personas lo querían callar, lo mandaban callar, él insistía y así tenemos que ser. Nosotros cuando pedimos un milagro que queremos que sea inmediato y ya tenemos una semana y no vemos el resultado y ya se nos olvida. Aquí la enseñanza que nos deja este evangelio es la oración constante, el insistir, insistir, insistir. Y el tiempo de Dios ya sabemos es diferente del de nosotros, no va a acceder en el momento que queramos. ¿Por qué? Porque Él está buscando el bien de nuestra alma. No nos está cumpliendo nuestros caprichos. Otro de los aspectos que tenemos que aprender de este ciego, fíjense que a pesar de su ceguera veía mejor que nosotros porque vio la misericordia, vio la generosidad. Otro de sus aspectos es la fe, porque él sabía que era la única persona que él le podía recuperar su vista. Había escuchado de él, pero pues nunca lo había visto, nunca había tenido una cercanía y aprovechó la oportunidad. Fíjense bien, Dios nos llama de muchas maneras y tenemos que aprovechar las oportunidades que Dios nos da. ¿Por qué? Porque como decía San Agustín, temo a Dios que me llame, porque si no le contesto de inmediato, tal vez nunca me vuelva a llamar. Y nosotros nos llama en la desgracia, en la enfermedad, en la tristeza, en la angustia, y nosotros no somos capaces de ver ese llamado que nos está haciendo. Seguimos tan cómodos, ni siquiera nos movemos. Tenemos que atender pronto ese llamado, porque siempre tenemos excusas. No puedo, ahorita mis hijos están chicos, no tengo casa, apenas voy a comprar, estoy pagando, mi esposo no tiene trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. No tengo cómo moverme. Bueno, un montón de excusas. Tenemos que ser como Bartimeo, prontos para escuchar la voz del Señor.
Otra de las cosas que tenemos que enseñarnos es saber a pedir. Saber pedir, ¿por qué? Porque sabemos que tenemos un Dios grande en misericordia y muy generoso. No nos limitemos, tenemos que pedir porque Él nos va a dar. Él nos lo va a dar cuando crea que sea el tiempo que corresponda, vaya. Tenemos que saber pedir exactamente lo que necesitamos y Él nos va a dar lo que realmente nuestra alma necesita en el momento. ¿Qué es lo que hizo que Jesús le hiciera el milagro? La fe, tener fe, porque si empezamos a pedir pensando que a mí no me va a escuchar, pensando que pues es que yo no hago un apostolado, es que pues yo no voy a la iglesia. No, tú pídele, pero para empezar pídele aceptar su voluntad. Tienes que pedir siempre con fe y con la certeza de que tus oraciones, tus peticiones, tus súplicas, tus plegarias van a ser escuchadas. Y ahora, después de hacer nuestra oración o después de que nosotros le pidamos como Bartimeo que pueda ver y que Jesús le recuperó su vista, ¿qué hizo Bartimeo? ¿Se alejó de él? No, lo siguió. ¿Quién después de conocer a Jesús no es capaz de seguirle, de conocerle, amarle, seguirle, predicarle? No nos podemos quedar detenidos cuando tenemos una responsabilidad, un compromiso moral con aquel que nos dio la vida, que nos da la salud. Tenemos un compromiso como bautizados de seguirle. Entonces Bartimeo lo siguió. Nosotros también podemos seguirle, ¿por qué no? Tenemos que ser agradecidos con Dios por lo que nos da. Y también por lo que no nos da, por lo que nos evita, por lo que nos cuida. Tenemos seguirle es el agradecimiento que hace Bartimeo. Porque ¿quién después de recibir un milagro tan grande, quién es capaz de hablar más mal del que hizo el milagro? Claro que no. Él va a ir a dar testimonio y lo va a gritar a los cuatro vientos. Es más, todos los que lo conocían lo van a ver y con solamente verlo, aunque él no les hable, van a ver ese milagro que Jesús hizo en su vida. La que sigue, por favor, Silvi. Resume el evangelio, el mensaje de este evangelio en una frase. La misericordia del Señor no se extingue ni se agota su compasión. Nunca, nunca se agota la compasión que Dios tiene con nosotros. Seamos agradecidos, respondámosle, por favor. La que sigue, por favor. De acción, proyección, vía creer para ver. La fe es la que nos devuelve la vista. Tu fe te ha curado. ¿De qué le ha curado? Evidentemente de la ceguera. No creemos después de haber visto, sino que vemos porque creemos. Él vio porque él creyó. Y nosotros también vamos a ver si creemos, porque si no creemos, miren, ni para qué hagamos oración, ni para qué perder tiempo con eso si nosotros mismas no creemos que vamos a ser escuchadas. Creer para ver, creer para entender lo que solo se entiende cuando se cree. Hay una cita de un salmo que dice, prueben y vean qué bueno es el Señor. Y yo, de veras, yo les digo, prueben y vean, hagan lo que Él les dice y van a ver cómo Dios les responde. Y nunca les va a faltar nada. Bartimeos de hoy, el cristiano ha de ser por definición un buscador de Dios. El haber descubierto a Jesús no es el final de una búsqueda, sino el comienzo. Apenas iniciamos después del milagro, apenas Bartimeo comenzó a vivir porque ya veía, ya tuvo luz, ya tenía una vida nueva. Él iniciaba. Nosotros también, cuando descubrimos a Jesús en nuestra vida, iniciamos un camino de seguimiento para Él. Sepamos bien los Bartimeos de hoy, que van a ser muchos amigos y enemigos, familiares y conocidos los que les van a decir que no griten su fe, que no es prudente hacerlo, que hoy no se lleva y que lo mejor es seguir la corriente. ¿Cuántos dicen, no digas, no hables, van a criticarte,
vas a meter la pata, la vas a regar, te van a ridiculizar. Mira, se van a reír de ti, no importa. Seamos como Bartimeo que no los escuchó. Lo nuestro es proclamar y avanzar. Y seguimos rápidamente con el siguiente tema del día de hoy. Silvis, por favor. Es rapidito para que no se me duerman las señoras. Amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo. Del 31º domingo de tiempo ordinario. Y el objetivo de este evangelio es comprender la importancia del mandamiento del amor. Pues nuestra capacidad de amor viene de Dios, que nos ha amado primero, de tal forma que podemos manifestar este amor a nuestros hermanos. Nadie, hermanos, nadie podemos dar lo que no tenemos. Si no tenemos amor, no lo podemos dar. Y el amor que tenemos y que todos lo tenemos, pero a veces no lo sentimos porque andamos en otra cosa, nos viene de Dios. Entonces, esa capacidad que tenemos de amar es porque Dios nos amó primero. Y hacemos nuevamente nuestra invocación al Espíritu Santo que ilumine nuestro corazón, mente y entendimiento. Y vamos a ver cuál es este mensaje de amor que el Señor nos quiere dar en este momento. Y decimos, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Y rápidamente hacemos nuestra lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Uno de los maestros de la ley que oyó la discusión y se había dado cuenta de lo bien que Jesús les había respondido, se acercó para preguntarle, ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús le contestó, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Entonces el maestro de la ley le dijo, muy bien, maestro, tienes razón al afirmar que Dios es el único y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, al darse cuenta de que había respondido con acierto, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra de Dios. Te alaba, gloria a ti, Señor Jesús. Y rápidamente en la introducción, fíjense que esto está ocurriendo con los jerarcas espirituales, no era con el pueblo. Aquí se le acercan pues los que son encargados de la política, de la religión, de la espiritualidad de Jerusalén, que son los saduceos, los fariseos, los escribas. Y uno de ellos se acerca con Jesús para hacerle esa pregunta. Dice el texto bíblico de este domingo, está ubicado en un ambiente de polémica. Fariseos, herodianos y saduceos son los que tienen la discusión con Jesús. No es el pueblo, sino los guías, los responsables espirituales, políticos y religiosos. Este escriba es una excepción porque él no va a preguntarle para hacerlo caer como cuando los fariseos lo querían hacer caer. Y para ponerlo como que entre la espada y la pared, a ver qué iba a decir, para ponerlo en contra de Herodes, para ponerlo en contra de los mismos judíos. Este escriba es una excepción, su estilo personal y su conciencia está por encima del grupo fariseo al que pertenece. No quiere discutir con Jesús, sino que con sinceridad quiere saber una respuesta que le aclare sobre qué es lo principal de la ley en medio de tantas interpretaciones que desfiguraban u ocultaban lo importante. ¿Por qué esto? Porque ellos tenían, o todos tenían sus 10 mandamientos que Moisés les dio, pero aparte tenían 613 prescripciones de ley, o sea, eran unas leyes que los judíos seguían, pero de todas ellas no sabían cuál era la más importante. Entonces,
este escriba que le pregunta, él tiene realmente la curiosidad y él quiere saber cuál de todos es el mandamiento más importante. Entonces Jesús le contesta, pues amarás a Dios con todo tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente. Y es lo que nos dice el Evangelio del día de hoy a nosotros como personas, como bautizados cristianos católicos que somos. Amarás a tu Dios con tu alma, con tu corazón, con tu mente y al prójimo como a ti mismo. Y empieza ahí una discusión, bueno, pero ¿quién es el prójimo? Porque pues anteriormente los judíos el prójimo era solamente las personas que eran de su familia, de su comunidad, de su tribu. Y aquí lo vemos perdón, vamos a hacer primero la oración introductoria que no la habíamos hecho, agarré mucho vuelo. Te suplicamos, Señor, nos permitas comprender la importancia del amor hacia ti y hacia nuestros hermanos. Que esta sea, Señor, nuestra prioridad, a fin de que ayudemos a establecer tu reino en este mundo y podamos participar un día de la plenitud de tu gloria. Que así sea. Ahora sí. Vamos a meditar el Evangelio, la que sigue. El doctor de la ley que estaba presente en la discusión aprovecha la ocasión para hacer una pregunta aclaratoria. ¿Cuál es el más grande de todos los mandamientos? Tema muy discutido y muy polémico en la época. Jesús va a la raíz y afirma que el amor a Dios y el amor al prójimo es el centro de todos los mandamientos. No hay otro mandamiento más importante que este. Los dos mandamientos son los que deben regular la vida del creyente. Y de nosotros debe de regular a todos nosotros. Esos son los mandamientos que regulan nuestra vida y es lo que es nuestra fe, amar a Dios sobre todas las cosas. Si realmente todos amáramos a Dios sobre todas las cosas, no nos haríamos daño, ni andaríamos ahí como perros y gatos, ladrándonos y rasguñándonos. El Antiguo Testamento enseñaba la obligación de amar al prójimo como a sí mismo. La palabra prójimo era sinónimo de pariente. Les decía que en el Antiguo Testamento el prójimo era solamente el que pertenecía a la misma familia o a la misma comunidad, a la misma tribu o al mismo pueblo. Ese era el prójimo. Sin embargo, ya en el Nuevo Testamento con Jesús, no, el prójimo, le responde Jesús, es toda la persona con la que tú tengas una cercanía. Es el que viene contigo en el camión, es el chofer del taxi, es el que te surte tu gasolina, es el que te vende las flores, el cobrador. Todo es tu prójimo con quien tú tengas un contacto. El doctor de la ley que estaba presente en la discusión aprovecha la ocasión para hacer una pregunta. ¿Cuál es el más grande de todos los mandamientos? Perdón, eso ya lo vimos. La que sigue, Silvi, por favor. Se desencadenó toda una discusión. ¿Quién es mi prójimo? Jesús responde en el Evangelio de San Lucas con la parábola del buen samaritano. ¿Quién fue el buen samaritano? Pues ese era el prójimo, en la cual el prójimo no es ni el pariente ni el amigo, sino aquel que se te acerca. Tú debes amarlo. Es difícil, a veces, según como seamos cada uno, pero sí se puede, ¿por qué no? El que te limpia el vidrio que a veces no te gusta y que empiezas a hacerle que no me lo limpie, porque no le quieres dar un peso, ¿verdad? Pero también es tu prójimo y nunca debes de dejar a nadie con la mano extendida. Este pasaje finaliza pues con un elogio a este judío fiel. Bueno, esto es ya terminando lo que es el Evangelio. El elogio que hace Jesús para este escriba. Qué bonito, o sea, que Jesús, a pesar de que no lo querían y sin embargo, pues eran sus prójimos los que estaban ahí cercanos con él y él todavía lo elogia y le dice, tienes razón, tienes mucha razón. Ahora sí que como decía el Chapulino, quien decía, estás en lo cierto. No se debe echar en saco roto este elogio otorgado a uno de aquellos escribas a los que ordinariamente el Evangelio juzga con severidad. Y no solamente el Evangelio, yo también cuando le hacen preguntas
para criticarlo, para ponerlo en aprieto, también me molesta bastante. Esta alabanza recuerda a los discípulos de Jesús que no tienen ellos el monopolio del reino. Nadie tenemos el monopolio del reino. Todos podemos ser salvos si nosotros nos acercamos a Jesús, Hijo de Dios, y le seguimos. El que sigue, por favor, Silvi. Resume el mensaje de este evangelio en una frase. Te amo, Dios mío, y mi único deseo es amarte hasta el último suspiro de mi vida. Del santo cura de Ars. Uy, un día que tengan oportunidad, lean la vida del santo cura de Ars, que es tan interesante y que él era un burrazno, ¿verdad? Porque no entendía escrituras y no entendía nada, y sin embargo fue un santo cura de ahí del pueblo de Ars. Bueno, la que sigue rápidamente, de acción, proyección, vida, anteponiendo el amor. Esto es lo principal que tenemos que hacer, dejarnos amar por el Padre en Jesús y hacer pasar por nosotros ese amor de Dios hacia los hermanos. Decía San Agustín también, ama y haz lo que quieras. ¿Y saben cuál es la medida del amor? Amar sin medida. Hacer lo que nos corresponde hacer en la condición en que estemos, solteras, casadas, viudas, divorciadas, amar, seguir amando sin medida a nuestros hermanos, porque si somos hijos de Dios, somos hijos de un mismo Padre, por lo tanto todos somos hermanos. Reconocer a nuestros hermanos. El orden primero y segundo no es de importancia, sino de lógica. El amor que Dios nos tiene es la fuente de donde emana nuestro amor a Él y a los demás hombres. Y no esperemos, por lo tanto, el amor que venga Jesús o su Padre o Dios Padre a darnos el abrazo. Nos da el abrazo nuestro hijo, esa palabra de cariño, ese apapacho nos los da el hijo, el esposo, el padre, el amigo, etcétera, etcétera. Ese es el amor que viene de Dios a través de las personas que convivimos. La verdadera religión, dice Santiago, afirmará rotundamente que la religión pura e intachable a los ojos de Dios es visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación. Y aunque no tengan tribulación, en cualquier momento podemos echarle una mano a todos los que están huérfanos, a todas las que están viudas, a todos los ancianitos que viven solitos. Podemos ir a hacer lo que Dios quiere que hagamos, ir a escucharlos, llevarles algo que ellos necesiten. A veces lo único que ellos necesitan no son cosas materiales, es nuestra presencia, nuestra calidez, nuestro amor, nuestro abrazo, nuestro apapacho, ahorita con sana distancia porque estamos todavía en época de pandemia. Pues terminamos nuestra reflexión del día de hoy con nuestra consagración consagración a ASPA, que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh María de Guadalupe, proclamada por el Santo Padre, estrella de la nueva evangelización. Como hijas fieles tuyas, queremos en este día consagrarte nuestra asociación y a todos los que en ella trabajamos. Ayúdanos a imitar a Jesús, particularmente en esa humildad que siempre lo caracterizaba. Forma nuestro corazón de apóstoles para que llevemos con entusiasmo la buena nueva. Sobre todo, intensifica en nosotros el amor a nuestros hermanos, para que unidas a tu Hijo, amemos sin medida, nos entreguemos sin medida, trabajemos sin medida para extender el reino de Cristo. Madre de Jesús y Madre nuestra, te consagramos todos nuestros esfuerzos, nuestros logros y fracasos, nuestras alegrías y nuestras angustias. En especial ponemos en tus manos nuestro corazón y a nuestras familias, para que cumpliendo la misión que el Señor nos ha encomendado, un día nos veamos reunidos en el cielo. Amén.